Uy, esto sí que no me lo esperaba, se los juro. Agárrense, porque lo que le pasó a Pedro Sola esta semana no lo va a superar ni disculpándose otras 10 veces. Llevamos días viendo cómo se le viene el mundo encima, marca tras marca, titular tras titular, y aún así, ahí sigue él sentado frente a las cámaras, como si nada de eso le hubiera rozado ni un pelo. Pero hoy voy a contarles la parte que casi nadie está viendo, porque mientras todos mirábamos el dinero irse, alguien mucho más cercano a él tomó una decisión que cambia todo. Alguien que lo ve todos los días, que sabe cómo es de verdad detrás de cámaras, y lo que dijo esa persona, se los voy a contar completo, pero todavía no. 4 cosas le han pasado esta semana. 4. Y hay una quinta que apenas empieza a asomar y que si se confirma ya ni siquiera vamos a estar hablando de perros. Quédense conmigo porque se los voy a contar en el orden exacto en que pasó y por qué la última pieza podría ser la que finalmente los saque del aire. Bueno, vamos por partes porque en apenas una semana pasaron tantas cosas que hasta a mí se me revolvía el orden mientras armaba este video. Todo esto arrancó el 7 de julio, cuando Pedro Sola, en pleno ventaneando comentando sobre espacios pet friendly, dijo que le daban ganas de aventarles carne envenenada a los perros y soltó algo sobre dispararles a quienes los llevan en carriola. Después aclaró que se refería a los dueños, no a los animales, pero para entonces ya era tarde. Al día siguiente ofreció una disculpa, leída buena parte desde el teléfono con esa frase que se volvió meme casi de inmediato, que era incapaz de matar una mosca. Y ahí, en teoría, se hubiera podido cerrar el capítulo. Otro conductor, otra disculpa, otra semana de indignación que se apaga sola. Pero esta vez no se apagó. Al contrario, cada día trajo algo nuevo y hoy se lo voy a contar completo, en el orden que de verdad importa. Empecemos por lo primero. Y esto es importante porque cambia por completo cómo se lee todo lo demás. La disculpa del 8 de julio no fue el final de nada. Fue apenas el arranque de algo mucho más grande, porque en los días siguientes empezaron a resucitar videos viejos de Pedro Sola, y no uno solo, varios, casi como si internet entero se hubiera puesto de acuerdo para hacer memoria al mismo tiempo. El primero fue un fragmento del podcast de Lo que uno se entera, donde Sola, en tono relajado como quien no está pensando que algún día eso se va a volver viral, admite abiertamente que no le laten ni los perros, ni los niños, ni las plantas. Así, tal cual, como chiste ligero entre amigos, de esos que uno suelta en confianza sin medir el peso que van a tener después. Cuando salió ese episodio nadie le paró bolas. Era Pedro Sola siendo Pedro Sola, el abuelito gruñón de la tele que llevamos 30 años queriendo justamente porque dice lo que piensa sin filtro. Pero con el contexto de esta semana, ese mismo clip ya no suena a ocurrencia de abuelo consentido, suena a confesión, y encima de ese video resurgió otro. Este mucho más incómodo, un fragmento antiguo donde Sola hace un comentario de doble sentido frente a un menor, en un programa en vivo. Aquí quiero ser cuidadosa con lo que les digo porque no existe, hasta el momento, ninguna acusación legal derivada de ese clip. Ninguna. No hay denuncia, no hay carpeta abierta. Lo que sí hay es una reacción fuerte en redes calificando el momento como fuera de lugar, algo que en cualquier otro contexto se habría señalado de inmediato y que en su momento punto pasó de noche sin que nadie le pusiera atención. Se los cuento porque forma parte de lo que está circulando esta semana, no porque haya una consecuencia legal confirmada. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque es fácil dejarse llevar por el morbo de ver clip tras clip y perder de vista lo importante. Ninguno de estos videos por separado sería suficiente para tumbar la carrera de nadie. Un comentario aislado en un podcast, uno de esos fragmentos incómodos que cualquier programa en vivo de 30 años acumula, se hubiera quedado ahí, archivado, sin que nadie volviera a mencionarlo jamás. El contenido de los videos siempre estuvo ahí, disponible para quien quisiera buscarlo. Lo que realmente movió la aguja fue que alguien esta semana se tomó el trabajo de juntarlos todos y ponerlos uno al lado del otro. Y viendo estos clips uno detrás del otro, ya no se puede sostener la narrativa del comentario aislado. Un desliz, uno solo, se explica. Se disculpa, se entiende, hasta se perdona, como llevamos 30 años perdonándole cosas a este señor. Pero cuando son 3 o 4 fragmentos distintos, grabados en años distintos, todos apuntando en la misma dirección, eso deja de sonar a tropiezo, empieza a sonar a costumbre. Y esa palabra, costumbre, es justo la que está cambiando la conversación pública esta semana, más incluso que el comentario original sobre los perros que arrancó todo esto. Piénsenlo un momento. Cada vez que salía uno de estos comentarios en vivo, en su momento, la reacción era básicamente la misma. Risa nerviosa del elenco, cambio de tema, y al aire siguiente ya nadie se acordaba. Funcionó así durante años. Funcionó porque nadie estaba comparando los clips uno al lado del otro, porque no había un momento como este donde de repente todo mundo se puso a escarbar en el archivo. Y cuando escarbaron, lo que encontraron no fue un señor que un mal día dijo algo fuera de lugar.
Fue un patrón sostenido durante años, tolerado durante años, aplaudido incluso, porque formaba parte del personaje que todos ayudamos a construir sin darnos cuenta. Para entender por qué le duele tanto a la gente este patrón, hay que entender de dónde viene el cariño que le tenían antes. Pedro Sola no es cualquier conductor. Estudió economía en la UNAM, trabajó años en la Secretaría de Hacienda antes de dedicarse por completo a la televisión y lleva en Ventaneando desde 1996. Casi 30 años consecutivos frente a las mismas cámaras, construyendo poquito a poquito la imagen del abuelo cascarrabias pero honesto, del que dice sus verdades sin filtro y que uno le perdona porque así es él. Ese contrato invisible con la audiencia, te perdono el carácter porque confío en tu fondo, es justo el que se está rompiendo esta semana. Y un contrato de casi 3 décadas no se rompe con un solo comentario, se rompe con la acumulación. Ahora sí, vamos a lo que ya empezaron a notar todos ustedes, porque seguro varios llegaron a este video justo por eso, las marcas. Panditas fue de las primeras en anunciarlo, bien formal, con su comunicado y todo, que no comparte ningún mensaje que fomente violencia hacia los animales, que las declaraciones representan únicamente a quien las hizo, que retiran su publicidad de Ventaneando con efecto inmediato. Detrás de Panditas, casi en cadena, Trident, después Halls, después Clorets, 4 marcas, todas con el mismo librito casi calcado, como si se hubieran puesto de acuerdo entre ellas, aunque lo más probable es que ninguna se haya puesto de acuerdo con nadie. Simplemente vieron para dónde soplaba el viento y corrieron a cubrirse antes que las demás. Y aquí viene lo que a mí personalmente más me dolió del ridículo, Hellmann's. Sí, la de la mayonesa. Publicó una imagen en Instagram que técnicamente no mencionaba a Pedro Sola por su nombre, ni una sola vez. Pero todo mundo entendió la referencia al instante, porque hace años Sola protagonizó uno de esos errores clásicos de comercial en vivo, confundiendo una marca por otra frente a cámaras, pues esa anécdota nunca se les olvidó a sus fans más antiguos. Hellmann's soltó su post con su tonito de humor, sin firmar ni una sola palabra directa contra él, y las redes explotaron compartiéndolo como si fuera la revancha corporativa del año. Marketing puro, oportunismo puro, pero funcionó y esa publicación terminó circulando más que los propios comunicados serios de las otras 3 marcas juntas, y no piensen que esto se quedó nada más en 4 nombres. Empezaron a circular listas, algunas verificadas y otras no tanto, de otras marcas que supuestamente estarían evaluando su relación con el programa. Aquí quiero ser honesta con ustedes. Al momento de armar este video, lo único confirmado con comunicado oficial son las 4 que ya les mencioné. No voy a inflarles la cifra nada más porque suene más escandaloso. Con 4 ya es suficiente para entender hacia dónde va esto. Ahora bien, aquí quiero que le bajen un poco a la fiesta, porque mientras ustedes celebraban cada retiro de publicidad como si fuera un golpe directo a Pedro Sola, en realidad ese golpe se lo llevó Ventaneando como programa, no necesariamente él como persona. Sola sigue cobrando su sueldo completo, sigue sentándose en ese sillón todos los días frente a las mismas cámaras con el mismo horario. El que está sangrando por las cuentas, el que tiene que ir a explicarle a sus anunciantes por qué se están yendo uno por uno, es TV Azteca, no él directamente. Y esa diferencia importa muchísimo para lo que viene después, porque en un rato vamos a entender por qué la empresa reacciona distinto cuando el golpe es al bolsillo que cuando el golpe es a la conciencia. Porque aquí no se quedó nada más en el dinero. La presión se les salió del teléfono y se les fue a la calle, que es justo el salto que más debería preocupar a cualquier televisora. Organizaciones de protección animal, entre ellas Peludos Desamparados, Cuenta Conmigo y la Fundación Huellitas Alemán, las mismas que ya venían moviendo una petición en change.org desde días antes, empezaron a mover una convocatoria, todavía sin fecha exacta confirmada al momento de armar este video, para una marcha frente a las instalaciones de TV Azteca. Y no una marcha genérica de estamos indignados, una marcha con exigencias puntuales, la salida de Pedro Sola del programa, una postura oficial de la empresa porque hasta ahora no ha habido ninguna postura oficial como tal. Solo declaraciones sueltas de su dueño y un rechazo explícito por escrito al maltrato animal como línea editorial del canal, no nada más como opinión personal de un conductor. Y fíjense en lo que representa esto porque no es un detalle menor. Cuando una polémica de televisión deja de vivir nada más en comentarios y hashtags y empieza a organizar gente físicamente, en la calle, frente a las oficinas de la empresa, eso ya no se apaga con un tuit de disculpa. Eso ya no se resuelve esperando a que se les pase con el ciclo de noticias como tantas otras veces ha funcionado en la farándula mexicana. Eso obliga, tarde o temprano, a alguien con poder real de decisión a salir y dar la cara. Y no es la primera vez que estas organizaciones se mueven por este caso.
Fueron ellas junto con miles de usuarios las que empujaron la petición en change.org apenas unos días después del comentario original. En ese momento parecía indignación digital de las que se olvidan en 48 horas. Pero aquí seguimos, más de una semana después, con la misma gente organizando algo que ya no cabe en una pantalla. Ahora no todo mundo está leyendo este momento igual y creo que vale la pena que lo sepan porque también forma parte del panorama completo. Otras voces del medio, como la conductora Krista Montes, salieron a poner sobre la mesa una lectura distinta, que hay cierta hipocresía selectiva en cómo reacciona la gente, indignándose fuerte solo cuando quien lo dice es un famoso, mientras el maltrato animal real, el de todos los días, el que nadie graba ni sube a redes, sigue sin recibir ni una fracción de esa misma atención. Su comentario dividió opiniones. Unos coincidieron con ella, otros lo leyeron como una forma de minimizar lo que había pasado. Yo se los dejo ahí con las dos lecturas sobre la mesa, porque este video no es para decirles qué pensar, es para que tengan toda la información antes de decidir de qué lado se paran. Y aquí es exactamente donde yo esperaba que pasara algo. Con todo este incendio prendido, las marcas, la marcha organizándose, los videos que resucitan uno tras otro, uno esperaría que la cabeza de la empresa, el dueño mismo, saliera con algo contundente. Agárrense, porque esto sí tiene su vuelta de tuerca. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, sí se pronunció. Cuando le preguntaron directamente en redes si iba a hacer algo respecto a Pedro Sola, respondió con una sola frase, que sus dichos fueron lamentables. Punto. Nada de suspensión. Nada de investigación interna, nada de vamos a revisar el caso o vamos a emitir una postura institucional formal. Una palabra, lamentable, y ya. Y aquí está lo que de verdad me llamó la atención. Es básicamente la misma postura que ya había tomado la semana pasada. Cuando todo esto recién arrancaba, cuando respaldó la disculpa de Sola calificando sus comentarios exactamente igual. O sea que la postura oficial de la cabeza de la empresa, una semana después de que le llovieron encima marcas, marcha y videos viejos, es exactamente la misma que tenía el primer día. Ni un centímetro de movimiento, ni para un lado ni para el otro. Y esto no es la primera vez que Salinas Pliego usa esta táctica. Quien ha seguido de cerca a TV Azteca sabe que lamentables es casi una palabra comodín para su empresa, se usa cuando algo genera ruido suficiente como para exigir una reacción pública, pero no tanto como para arriesgar la relación con el talento que sostiene el rating. Es la fórmula perfecta para parecer que se dice algo sin comprometerse a nada, y funcionó durante años. La pregunta esta semana es si sigue funcionando cuando el ruido ya no viene solo de redes sociales, sino de marcas que sí mueven dinero real y de gente organizándose para pararse literalmente frente al edificio. Y si el dueño de la empresa no mueve un dedo y las marcas solo mueven su presupuesto, entonces la pregunta que de verdad importa es otra. ¿Quién fue la persona que sí decidió hablar desde adentro, junto con su nombre y su cara, sin escudarse en un comunicado corporativo? Se llama Vanessa Claudio, es compañera de set de Pedro Sola, alguien que lo ve todos los días, que comparte con él el mismo sillón, las mismas cámaras, el mismo pasillo. Y esta semana rompió algo que ni siquiera la cabeza de la empresa se ha atrevido a romper, el silencio. Dijo, con su nombre completo, que no comparte la postura de Sola. Dijo que se lo cruzó recientemente en las instalaciones y que lo vio muy afectado. Y dijo, textual, que espera que haya alguna consecuencia, aunque se lo deja a los jefes decidir cuál. Lo dijo de frente, en cámara, con nombre y apellido, no en un desahogo anónimo de redes ni en una indirecta velada. Y noten la diferencia con todo lo que les acabo de contar. Las marcas se fueron protegiendo su presupuesto. La calle se organizó exigiendo algo que la empresa tendría que hacer de todas formas si quiere sostener su imagen. El dueño repitió una palabra que no le cuesta absolutamente nada decir. Pero Vanessa Claudio tiene algo que perder de verdad. Comparte set con Sola, comparte empresa, comparte el mismo jefe que ya demostró que prefiere el silencio antes que la incomodidad. Hablar para ella no es gratis. Y aún así habló. Y yo no sé a ustedes, pero a mí esto me pega distinto que cualquiera de las marcas retirando publicidad, porque una marca puede reaccionar por cálculo, por cuidar su imagen, por miedo a un boicot. Pero cuando la persona que se sienta junto a ti todos los días, que te ha visto reír en cámara y quebrarte fuera de ella, decide que ya no puede quedarse callada, ahí ya no hay cálculo posible. Hay algo, puertas adentro, que de verdad se rompió. Y aquí viene la pieza que les prometí desde el arranque, la que todavía nadie confirma del todo. El periodista Jorge Carvajal afirmó, sin confirmación oficial ni denuncia presentada hasta el momento, que empleados de Ventaneando estarían evaluando una demanda colectiva por presunto acoso sexual ligada a Pedro Sola. Quiero ser muy clara con esto, no hay denuncia formal, no hay carpeta de investigación abierta, no hay confirmación ni de TV Azteca ni de Sola. Es hasta ahora la versión de un solo periodista. Pero si se confirma, y aquí es donde el video del que les hablé al principio deja de tratarse de perros, estaríamos hablando de un frente completamente distinto.
Punto con implicaciones que ya no se resuelven con una disculpa leída del teléfono ni con la palabra lamentables. Y hablando de implicaciones, quiero explicarles esto con cuidado porque circulan artículos hablando de posibles consecuencias legales y mucha gente los está leyendo como si la demanda ya existiera. No es así. Lo que esos artículos plantean es un escenario hipotético. ¿Qué pasaría si en el futuro Pinto se llegara a presentar y a comprobar una denuncia de este tipo dentro de un entorno laboral como el de Ventaneando? Sirve para entender el marco legal, para saber a qué se enfrentaría cualquiera en ese supuesto, pero parte de un condicional, no de un hecho ya ocurrido. Se los explico porque en un caso como este, con tanta gente ya con la guardia en alto, es facilísimo que un titular mal leído se convierta en un hecho que nadie confirmó jamás. Y ese tipo de error no ayuda ni a quien acusa ni a quien es acusado. Y ahí lo tienen. 4 golpes en una sola semana, el patrón que él mismo dejó grabado en video, el dinero que se fue antes de que nadie se lo pidiera, la calle que se organizó sin pedirle permiso a la empresa, y el jefe que repitió la misma frase de la semana pasada como si repetirla bastara para resolver el problema solo. Y encima de los 4, la grieta que de verdad importa, alguien de adentro que finalmente habló, mientras la cúpula de TV Azteca sigue sin mover una ficha y un frente legal asomando que, punto sí, se confirma, cambia por completo de qué estamos hablando. Pedro Sola sigue al aire, sigue sentado en ese sillón, sonriendo frente a las mismas cámaras, como si nada de esto le hubiera tocado. Pero esta vez hay alguien sentado junto a él que ya no está dispuesto a taparlo del todo. Y esa es la parte de esta historia que todavía nadie sabe cómo va a terminar. Yo, la verdad, llevo 30 años viendo a este señor en la tele como muchas de ustedes. Y no les voy a mentir, cuesta trabajo soltar el cariño de tantos años de golpe, aunque uno sepa que ya no se puede sostener con la misma inocencia de antes. Pero también sé que el cariño no es excusa para no ver lo que está frente a nosotros. Las marcas ya vieron para dónde va esto. La calle también, y ahora hasta alguien de adentro. La única que sigue actuando como si no pasara nada es la empresa que se supone debería estar dando la cara. Y esa distancia, tarde o temprano, se paga. Y ya que hablamos de alguien que pensaba tener la narrativa bajo control hasta que la evidencia se le acumuló más rápido de lo que podía manejarla, tienen que ver el video que subimos hace unos días sobre Clarisa Molina. Ella recibió amenazas de Mu3 RT3 por un video que ella jamás grabó, un deepfake que le clonaron la voz y la imagen para hacerla insultar a México. Kuntu y las amenazas que le llegaron después fueron completamente reales. Se los dejo linkeado aquí arriba, no se lo pueden perder.